¿Qué pasaría si la clave para combatir el tipo de grasa más peligrosa en su cuerpo no fuera una dieta complicada ni un programa de ejercicio agotador? ¿Y si fuera algo mucho más simple? Una bebida natural que puede tomar cada noche, justo antes de dormir. No estoy hablando de la grasa que puede pellizcar con los dedos, esa grasa visible que está debajo de la piel. Estoy hablando de algo mucho más silencioso, más profundo y mucho más peligroso. La grasa visceral. Ese tipo de grasa que no se ve, pero que se acumula alrededor de sus órganos vitales, el hígado, el páncreas, los intestinos. Y aquí es donde está el verdadero problema. Esta grasa no está inactiva, no es solo reserva, es un tejido vivo, activo, que funciona como una especie de fábrica interna. Durante las 24 horas del día, libera sustancias inflamatorias y hormonas que alteran el equilibrio de su cuerpo. Y esa inflamación es la raíz de muchas de las enfermedades que vemos con mayor frecuencia después de los 60. Diabetes tipo 2, presión arterial alta, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, hígado graso. Como médico que ha dedicado décadas al cuidado de adultos mayores, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Personas que hacen esfuerzos, que intentan comer mejor, que buscan soluciones, pero que no logran reducir esa grasa interna que afecta su salud de forma silenciosa. Muchas han oído hablar del té verde, y sí, tiene beneficios. Pero hoy quiero compartir con usted algo diferente. 7 opciones naturales que pueden apoyar a su cuerpo de una manera más específica. No como una solución milagrosa, sino como una ayuda real. Estas bebidas actúan en el momento más importante del día. Mientras usted duerme, cuando su cuerpo entra en un estado de reparación, cuando regula hormonas, cuando procesa lo que ha acumulado durante el día. Y es precisamente en ese momento cuando podemos influir en cómo el cuerpo utiliza la energía y cómo maneja la grasa. En este video vamos a ver estas 7 opciones. Cómo funcionan, cómo prepararlas correctamente y en qué momento tomarlas para obtener el mayor beneficio. Le recomiendo que se quede hasta el final, porque cada una cumple una función distinta y juntas pueden ayudarle a crear una rutina que apoye su salud de forma constante. Y antes de comenzar, si este contenido le resulta útil, considere compartirlo con alguien que también quiera mejorar su bienestar. Ahora sí, vamos a empezar con la primera de estas bebidas. Bebida número 1. Té de cúrcuma con pimienta negra. Quiero comenzar con una de las combinaciones más potentes que podemos utilizar, especialmente después de los 60 años. El té de cúrcuma con pimienta negra. A simple vista, parece una bebida sencilla, de color dorado, reconfortante, pero su impacto en el cuerpo es mucho más profundo de lo que parece. El componente principal de la cúrcuma es la curcumina, y este compuesto tiene una función clave: actuar como un potente antiinflamatorio. En medicina geriátrica hablamos con frecuencia de un concepto importante: la inflamación crónica de bajo grado, ese tipo de inflamación que no causa dolor inmediato, que no se siente de forma evidente, pero que se acumula con los años y que está detrás de muchos problemas comunes en adultos mayores.
rigidez en las articulaciones, dolor persistente, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo. Pero también hay algo que muchas personas no saben. Esa inflamación crea un entorno en el que el cuerpo tiende a almacenar grasa, especialmente grasa visceral, y al mismo tiempo dificulta su eliminación. Por eso, cuando se reduce la inflamación, el cuerpo se vuelve más capaz de utilizar la energía de forma eficiente. Y aquí es donde entra esta bebida. Consumir té de cúrcuma. Aproximadamente 1 hora antes de dormir, introduce este compuesto justo en el momento en que el cuerpo entra en su fase natural de reparación. Durante la noche, el organismo intenta regenerarse, equilibrar procesos y reducir el daño acumulado. Pero hay un detalle muy importante. La curcumina, por sí sola, se absorbe muy mal. El cuerpo tiene dificultad para utilizarla. Y aquí es donde la pimienta negra cambia completamente la situación. La pimienta contiene piperina, un compuesto que actúa como una llave. Permite que la curcumina entre en el torrente sanguíneo de forma mucho más eficiente. De hecho, puede aumentar su absorción de forma muy significativa. Sin este elemento, gran parte del beneficio se pierde, pero cuando se combinan, el efecto es mucho más completo. Además de reducir la inflamación, esta bebida también apoya el funcionamiento del hígado y ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto significa que el cuerpo utiliza mejor el azúcar como fuente de energía, en lugar de almacenarlo directamente como grasa. Con el tiempo, esto puede contribuir a una reducción progresiva de la grasa abdominal. Y muchos pacientes también notan otros cambios: menos rigidez al despertar, menos sensación de hinchazón, mayor comodidad en el cuerpo. Prepararla es sencillo. Una cucharadita de cúrcuma en polvo, una pizca pequeña de pimienta negra, agua caliente. Se deja hervir suavemente durante unos minutos. Se cuela y se consume tibio. Pero hay una advertencia importante. La curcumina tiene un ligero efecto anticoagulante. Si usted toma medicamentos para la coagulación, como warfarina, aspirina u otros similares, es importante consultar con su médico antes de incorporarla de forma regular, porque incluso algo natural puede interactuar con su tratamiento. Y ahora que hemos visto cómo reducir la inflamación desde la base, la siguiente bebida trabaja en otro aspecto igual de importante: la presión arterial y la retención de líquidos. Bebida número 2. Té de hibisco. La segunda bebida que quiero mostrarle es muy distinta pero igual de valiosa: el té de hibisco. Es fácil de reconocer. Tiene un color rojo intenso, un sabor ligeramente ácido, similar al de los frutos rojos, y muchas personas lo disfrutan simplemente por su frescura. Pero su verdadero valor está en lo que hace dentro del cuerpo. El hibisco es rico en compuestos llamados antocianinas. Estos son antioxidantes potentes, los mismos que se encuentran en alimentos como los arándanos o las moras, y su función principal es proteger las células frente al daño oxidativo. Ahora bien, muchas veces se dice que este té quema grasa, y es importante entender esto correctamente. No se trata de un efecto directo, no es una solución rápida, lo que hace es mucho más sutil.
ayuda a que el metabolismo se mantenga activo y eficiente, incluso durante la noche. Para una persona mayor, cuyo metabolismo naturalmente se vuelve más lento con el paso del tiempo, este pequeño apoyo puede marcar una diferencia real a largo plazo. Pero desde el punto de vista clínico hay otro beneficio que destaca aún más: su efecto sobre la presión arterial. El hibisco actúa de forma similar a ciertos medicamentos que ayudan a relajar los vasos sanguíneos. Esto facilita la circulación y contribuye a reducir la presión de manera gradual. Además, tiene un efecto diurético suave. Ayuda al cuerpo a eliminar el exceso de sodio y líquidos, y esto se traduce en algo que muchas personas notan rápidamente: menos hinchazón, una sensación más ligera al despertar. Pero es importante entender esto: esa reducción no es pérdida de grasa inmediata, es disminución de retención de líquidos. Y aún así es un paso importante, porque la retención de líquidos puede ocultar el progreso real y generar esa sensación de pesadez que muchas personas experimentan. Prepararlo también es sencillo. Se utilizan flores secas de hibisco, se añaden al agua caliente y se dejan reposar durante unos minutos. Esto permite que los compuestos activos se liberen correctamente. Lo ideal es consumirlo unas 2 horas antes de dormir, y esto tiene una razón. Al ser diurético, es mejor darle tiempo al cuerpo para procesarlo antes del descanso profundo. Así se evita interrumpir el sueño. Y aquí también hay una advertencia importante. Si usted ya toma medicamentos para la presión arterial, es necesario tener precaución. El efecto puede sumarse y provocar una bajada excesiva. Por eso, es recomendable controlar la presión y, si es necesario, consultar con su médico, porque incluso las soluciones naturales deben utilizarse con conocimiento. Y ahora que hemos visto cómo apoyar el metabolismo y la circulación, hay otro factor que no podemos ignorar: el estrés. Porque muchas veces el problema no está solo en lo que comemos, sino en cómo responde nuestro cuerpo. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la siguiente bebida. Bebida número 3. Té de salvia. Hay un factor que muchas veces pasa desapercibido cuando hablamos de grasa abdominal, especialmente después de los 60. El estrés. No el estrés puntual, sino ese estrés constante, silencioso, que se mantiene día tras día. Preocupaciones, cambios en la rutina, sueño interrumpido. Todo esto tiene un impacto directo en el cuerpo, y especialmente en una hormona, el cortisol. El cortisol, Eli, es la principal hormona del estrés. En situaciones puntuales es útil. Ayuda al cuerpo a reaccionar. Pero cuando se mantiene elevado durante largos periodos, empieza a generar efectos negativos. Y uno de los más importantes es este. Le envía al cuerpo una señal muy clara: necesitamos almacenar energía. ¿Y dónde lo hace? En el abdomen, en forma de grasa visceral. Pero hay un detalle clave. Durante la noche, el cortisol debería estar en su nivel más bajo. Es el momento en que el cuerpo se relaja, se repara y entra en modo de recuperación. Sin embargo, en muchas personas mayores esto no ocurre. El cortisol permanece elevado y eso impide que el cuerpo entre en ese estado de descanso profundo. Como resultado, el sueño se vuelve más ligero, más fragmentado, menos reparador,
y el metabolismo se mantiene en un estado de alerta, donde quemar grasa se vuelve mucho más difícil. Aquí es donde entra la salvia, una planta que muchas personas conocen solo como ingrediente culinario, pero que, en forma de infusión, tiene propiedades muy interesantes. Sus compuestos naturales ayudan a regular la respuesta del sistema nervioso, y esto tiene un efecto directo sobre el cortisol. No lo elimina, lo equilibra, ayuda al cuerpo a salir del estado de alerta constante y a entrar en un estado más calmado, más estable. Esto permite que, durante la noche, el organismo active sus procesos de reparación. Y ese cambio es fundamental, porque el cuerpo solo puede quemar grasa de forma eficiente cuando no está bajo estrés. Además, muchas personas notan un efecto adicional: mejor calidad de sueño. Se duermen más fácilmente, descansan mejor y se despiertan con más energía. Y esto crea un círculo positivo: mejor sueño flecha, mejor regulación hormonal, flecha mejor metabolismo. Prepararlo es sencillo: una cucharada de hojas secas de salvia, agua caliente, se deja reposar unos minutos y se consume aproximadamente 30 a 40 minutos antes de dormir. Es importante no usar agua hirviendo directamente. El calor excesivo puede afectar algunos de sus compuestos más delicados. También es recomendable usarlo con moderación, especialmente en personas con presión arterial baja, ya que puede tener un ligero efecto hipotensor. Y aquí es donde todo empieza a conectarse: inflamación, circulación, estrés, 3 factores que influyen directamente en la acumulación de grasa abdominal. Y ahora vamos a ver el siguiente: la digestión. Porque si el sistema digestivo no funciona correctamente, todo el metabolismo se ve afectado. Bebida número 4: té de jengibre con limón. Después de hablar de la inflamación y del estrés, hay otro sistema que influye directamente en la acumulación de grasa abdominal: la digestión. Y aquí es donde entra una combinación clásica, pero muy efectiva: el jengibre con limón. Puede parecer una bebida simple, incluso común, pero cuando se analiza cómo actúa dentro del cuerpo, su impacto es mucho más relevante de lo que parece. El jengibre contiene compuestos activos como los gingeroles. Estos son responsables de su sabor ligeramente picante, pero también de sus propiedades. Tiene un efecto antiinflamatorio y además estimula el sistema digestivo. A medida que envejecemos, la digestión se vuelve más lenta, el estómago produce menos ácido y los alimentos permanecen más tiempo en el sistema. Esto genera sensaciones que muchas personas reconocen: pesadez, hinchazón, reflujo. Y cuando la digestión es lenta, todo el metabolismo se vuelve más lento. El cuerpo procesa peor los nutrientes. Y la energía no se utiliza de forma eficiente. Aquí es donde el jengibre actúa. Ayuda a que el sistema digestivo se active. Favorece el movimiento de los alimentos a lo largo del tracto digestivo y mejora la sensación general después de comer. Un sistema digestivo más eficiente significa un metabolismo más estable, y eso es clave para evitar la acumulación de grasa. Ahora,
el limón aporta otro elemento importante. Contiene vitamina C, pero, sobre todo, aporta pectina, un tipo de fibra soluble. Esta fibra tiene un efecto específico. Ayuda a ralentizar la absorción de azúcares. Y esto es fundamental, porque cuando el nivel de azúcar en sangre sube rápidamente, el cuerpo responde liberando insulina. Y la insulina tiene una función principal: almacenar energía en forma de grasa. Al estabilizar la absorción de azúcar, el limón ayuda a evitar esos picos y con ello reduce la señal que favorece el almacenamiento de grasa. Esto es especialmente importante durante la noche, cuando el cuerpo debería estar en un estado más neutral o incluso en modo de utilización de reservas. Prepararlo es sencillo. Se corta un pequeño trozo de raíz de jengibre. Se hierve en agua durante unos minutos. Luego se retira del fuego y se añade el jugo de medio limón. Se deja enfriar un poco y se consume tibio, aproximadamente 1 hora antes de dormir. Hay un punto importante a considerar. En personas con reflujo ácido o sensibilidad digestiva, esta combinación puede resultar intensa. Por eso, es recomendable comenzar con una preparación más suave y observar cómo responde el cuerpo, porque cada organismo es diferente y lo importante no es solo seguir una recomendación, sino adaptarla a su propia realidad. Y ahora que hemos visto cómo apoyar la digestión y estabilizar el metabolismo, hay otro sistema que juega un papel fundamental: la eliminación. Porque el cuerpo no solo necesita procesar, también necesita eliminar lo que ya no sirve. Y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Bebida número 5. Té de cola de caballo, Horsetail. Hasta ahora hemos hablado de inflamación, estrés y digestión. Pero hay otro proceso igual de importante cuando se trata de la salud metabólica: la eliminación. El cuerpo no solo necesita procesar lo que recibe, también necesita eliminar lo que ya no le sirve. Y aquí es donde entra una planta menos conocida, pero muy interesante: la cola de caballo. Es una planta utilizada desde hace mucho tiempo en medicina tradicional, y su valor principal está en su contenido mineral, especialmente en silicio y potasio. El silicio es importante para mantener los tejidos del cuerpo: huesos, articulaciones, piel, vasos sanguíneos. Y esto es especialmente relevante después de los 60. Pero cuando hablamos de grasa abdominal, hay otro punto más importante: el apoyo a los procesos de limpieza del organismo. Con el paso de los años, el hígado y los riñones tienden a funcionar con menor eficiencia. Esto significa que los productos de desecho se eliminan más lentamente y el cuerpo puede retener líquidos y sustancias que no necesita. La grasa visceral, además, no es un tejido limpio. En muchos casos actúa como un lugar donde el cuerpo almacena sustancias que no ha podido eliminar. Aquí es donde la cola de caballo puede aportar un apoyo. Tiene un efecto diurético. Ayuda a los riñones a eliminar el exceso de líquidos y con ello contribuye a reducir la sensación de hinchazón abdominal. Muchas personas notan que se sienten más ligeras, menos pesadas, especialmente al despertar. Pero es importante entender esto: no se trata de una eliminación directa de grasa,
Se trata de apoyar un sistema que, cuando funciona mejor, facilita el equilibrio del organismo, y ese equilibrio es necesario para que el metabolismo funcione correctamente. Prepararla es sencillo. Se utiliza una pequeña cantidad de la planta seca, se añade a agua caliente y se deja reposar durante varios minutos. Luego se cuela y se consume, idealmente unas 2 horas antes de dormir, para permitir que el efecto diurético ocurra antes del descanso profundo. Pero aquí es necesario hacer una advertencia clara. La cola de caballo es potente y no debe utilizarse de forma continua sin supervisión. Puede provocar pérdida de potasio si se consume en exceso. Y esto puede ser peligroso, especialmente en personas que toman medicamentos para el corazón o la presión arterial. También debe evitarse en personas con problemas renales sin la orientación de un profesional. Por eso, más que una bebida diaria, debe considerarse como un apoyo ocasional, un recurso, no una rutina permanente. Y ahora que hemos visto cómo apoyar la eliminación, hay otro aspecto fundamental que debemos abordar: el control del azúcar en sangre, porque si este proceso no está equilibrado, el cuerpo seguirá almacenando grasa sin importar lo demás, y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Bebida número 6. Té de canela. Hay un factor que está en el centro de la mayoría de los problemas metabólicos después de los 60 años, y muchas veces pasa desapercibido: la forma en que el cuerpo maneja el azúcar. Con el paso del tiempo, muchas personas desarrollan una condición llamada resistencia a la insulina. Esto significa que las células dejan de responder correctamente a esta hormona. La insulina sigue presente, pero su efecto es menor, y el cuerpo necesita producir cada vez más para obtener el mismo resultado. Este proceso tiene una consecuencia directa: el organismo entra en un estado constante de almacenamiento. La energía que no se utiliza se guarda, y una gran parte termina acumulándose en forma de grasa, especialmente en el abdomen. Aquí es donde la canela puede aportar un apoyo importante. Contiene compuestos activos que ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, facilitan que las células respondan mejor y que el azúcar se utilice como energía en lugar de almacenarse. Esto reduce la necesidad de producir grandes cantidades de insulina y permite que el cuerpo salga de ese estado de almacenamiento constante. Durante la noche, este efecto es especialmente valioso, porque es un periodo en el que el organismo no recibe alimentos y puede enfocarse en utilizar sus reservas, pero solo si las señales hormonales están equilibradas. La canela ayuda a crear ese entorno más estable, más eficiente. Prepararla también es sencillo. Se recomienda utilizar una rama de canela, no polvo, porque muchas variedades en polvo contienen compuestos que en grandes cantidades pueden afectar al hígado. Se coloca la rama en agua, se hierve suavemente durante unos minutos, se deja reposar y se consume tibia aproximadamente 30 a 40 minutos antes de dormir. En personas con diabetes o que toman medicación para controlar el azúcar, es importante prestar atención. La canela puede potenciar el efecto de estos tratamientos, por lo que es recomendable monitorizar los niveles y, si es necesario, consultar con un profesional. Y aquí es donde todo empieza a integrarse: inflamación, estrés,
digestión, eliminación, regulación del azúcar. Cada uno de estos elementos influye en la acumulación de grasa. Y cuando se abordan de forma conjunta, el cuerpo puede empezar a cambiar. Pero aún falta un componente clave: el hígado, porque este órgano es el centro del metabolismo y su funcionamiento marca la diferencia entre almacenar grasa o utilizarla. Bebida número 7. Té de diente de león. Hay un órgano que muchas veces no recibe la atención que merece cuando hablamos de grasa abdominal: el hígado. Y sin embargo, es el centro de todo el proceso. Es el encargado de metabolizar grasas, procesar toxinas, regular hormonas y almacenar nutrientes esenciales. Funciona como una verdadera planta de procesamiento dentro del cuerpo, pero con el paso de los años, su eficiencia puede disminuir. Se vuelve más lento, más sobrecargado, y esto tiene un impacto directo en cómo el cuerpo maneja la grasa, especialmente la grasa visceral. Durante la noche, el hígado entra en una fase de trabajo más intensa. Es cuando procesa lo que se ha acumulado durante el día y comienza a movilizar las reservas de grasa para utilizarlas como energía. Pero para que este proceso ocurra correctamente, necesita un elemento clave: la bilis. La bilis es una sustancia que ayuda a descomponer las grasas. Actúa como una especie de detergente natural. Permite que las grasas se fragmenten y puedan ser procesadas y eliminadas. Cuando la producción o el flujo de bilis no es suficiente, las grasas no se manejan correctamente y tienden a acumularse. Aquí es donde el diente de león puede ser útil. Esta planta contiene compuestos amargos naturales que estimulan la producción y liberación de bilis. Esto ayuda al hígado a trabajar de forma más eficiente y mejora el procesamiento de las grasas. Además, también apoya los procesos de desintoxicación. Ayuda al organismo a eliminar sustancias que ya no necesita, y esto contribuye a reducir la carga metabólica. Pero hay otro beneficio importante. El diente de león también tiene un efecto diurético suave. Ayuda a eliminar líquidos. Pero, a diferencia de otras plantas, aporta potasio, lo que ayuda a mantener el equilibrio mineral y reduce el riesgo de descompensaciones. Prepararlo es sencillo. Se puede utilizar la raíz o las hojas secas. Se añaden al agua caliente y se dejan reposar durante varios minutos. El sabor es ligeramente amargo, pero ese sabor es precisamente lo que indica la presencia de sus compuestos activos. Se recomienda consumirlo antes de dormir. Para apoyar el trabajo natural del hígado durante la noche. Y aquí es donde todo se conecta: inflamación, estrés, digestión, eliminación, regulación del azúcar y función hepática. Todos estos procesos forman parte de un mismo sistema, y cuando se apoyan de forma adecuada, el cuerpo puede empezar a utilizar la grasa de manera más eficiente. Pero hay algo que es importante entender antes de terminar. Ninguna de estas bebidas es una solución mágica. Son herramientas, apoyos, y su efecto depende de cómo se integran en el estilo de vida. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la parte final. Después de todo lo que hemos visto, hay algo que quiero que quede muy claro. No existe una bebida mágica.
No existe una solución rápida que, por sí sola, elimine la grasa abdominal, especialmente después de los 60. Lo que sí existe son herramientas, apoyos que ayudan al cuerpo a funcionar mejor, y eso es exactamente lo que representan estas infusiones. Cada una actúa en un punto distinto: reducir la inflamación, mejorar la circulación, regular el estrés, apoyar la digestión, favorecer la eliminación, equilibrar el azúcar en sangre y fortalecer la función del hígado. Pero hay un principio que lo une todo: la consistencia. No es lo que haces un día, es lo que repites, día tras día. También es importante entender esto: estas bebidas no reemplazan una alimentación adecuada, ni sustituyen la actividad física, ni el seguimiento médico cuando es necesario. Son una ayuda, un complemento. Funcionan mejor cuando forman parte de un estilo de vida equilibrado, una alimentación con menos azúcares procesados, menos carbohidratos refinados y más alimentos naturales, una hidratación adecuada durante el día, y algo que muchas personas pasan por alto: el momento en que comes. Evitar cenas pesadas antes de dormir es fundamental, porque durante la noche el cuerpo tiene una cantidad limitada de energía y debe elegir: o digiere o se repara. No puede hacer ambas cosas de forma eficiente al mismo tiempo. Si te acuestas con el estómago lleno, el cuerpo dedicará la noche a la digestión y perderá ese tiempo clave en el que podría estar reparando tejidos y utilizando reservas. Por eso, elegir bien el momento es tan importante como elegir bien lo que consumes. También hay otro punto que vale la pena recordar. No se trata solo del peso, se trata de cómo te sientes, de cómo duermes, de tu nivel de energía, de la comodidad en tu propio cuerpo. Estos son los verdaderos indicadores de que el metabolismo está mejorando. Por eso, si decides incorporar alguna de estas bebidas, empieza poco a poco. Elige una o dos. Obsérvate. Presta atención a cómo responde tu cuerpo y ajusta según lo que necesites, porque cada organismo es diferente. Y lo más importante no es seguir una regla, es construir un hábito que realmente funcione para ti. La salud no se transforma en un día, se construye con pequeñas decisiones, y muchas de ellas comienzan en los momentos más simples, como lo que eliges beber antes de dormir. Si este contenido te ha sido útil, compártelo con alguien que también quiera mejorar su bienestar. Y si deseas seguir aprendiendo cómo cuidar tu salud de forma práctica y segura, puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuidar tu cuerpo hoy es proteger tu futuro mañana.